Alejandra Vallejo Nájera, buenas noches. Aquí estoy. Bienvenida una vez más, de nuevo. En Gente al Desnudo. Sí. Tú Hoy... vestido, ¿no? Sí, sí, sí. Tú también, ¿no? Yo también. Hombre. Hoy con cuello alto. Sí, porque ya toca, ya toca. No, y no es porque haga frío, es por el tema. Ah, por el tema también. Sí, hoy vengo protegida. Porque además no es un asunto fácil, todo lo contrario. Hablamos de las agresiones sexuales y más aún de cómo evitarlas. Y es un asunto delicado, pero que se debe tratar en los medios de comunicación porque, atención, se produce una agresión sexual cada 8 horas en España y son datos del Ministerio del Interior. Alejandra, que es una auténtica barbaridad. Es una barbaridad. Yo no quiero hablar hoy, si me lo permites, Carlas, del agresor así directamente, porque todos le entendamos. Sabéis que este es un espacio donde yo cuido mucho a la persona que tiene una enfermedad mental, a quien no se porta como los demás aceptan y tal. Y bueno, procuro abrir el abanico para que se entienda las circunstancias por las que pasan esta persona. Pero en este caso, en el programa de hoy, me voy a dedicar a las víctimas y a sus familias, porque gracias a Dios yo no ni a mí personalmente o a nadie de mi familia le ha sucedido, pero si a alguien de mi familia le hubiera sucedido algo de esto, me costaría mucho, pero mucho perdonar al agresor, ¿no? De manera que me parece... Eso es algo humano, Alejandra. Bueno, en cualquier caso... Y vamos a saludarle ya. Hemos invitado de nuevo, estuvo con nosotros la semana pasada, al doctor Pedro Castillo, que es director médico y de investigación clínica en multinacionales sanitarias y sabe mucho de este asunto, sabe mucho, y por eso está aquí. Sabe muchísimo de este tema. En su día hablamos de la fibromialgia, pero hoy vamos a hablar de esto. ¿Por qué? Porque entre sus muchas habilidades, que están en licenciado en medicina, cirugía, medicina psicosomática, nutrición, sexualidad, también está la criminología. Entonces, el doctor Pedro Castillo, buenas noches. Bienvenido buenas noches. De nuevo. Buenas noches, doctor. Hola, amigo Carlos. Bienvenido. Ya en plantilla, casi. Gracias. Bien, el doctor Pedro Castillo lleva años estudiando el patrón de comportamiento de los agresores sexuales. ¿Cuáles son sus principales características, doctor? Sí, vamos a intentar explicarlo de una forma cronológica, desde que es bebé. En primer lugar, familia disfuncional, punto número 1. Es decir, padre alcohólico, por ejemplo, maltratador, madre muy controladora. Son prototipos bastante habituales en estos agresores sexuales. Vamos subiendo con la edad. Infancia, incluso han sufrido abusos sexuales ellos. Pederastas, prácticamente, un porcentaje muy elevado de los pederastas, ellos han sido víctimas de un pederasta adulto. Y entonces lo que han hecho como venganza a la sociedad, su mecanismo inconsciente de defensa, es revertir a la sociedad el daño que ellos mismos sufrieron cuando eran niños. Yo soy un médico muy humanista, es decir, yo comprendo al criminal, lo cual no quiere decir que le... justifique, ¿no? Sí, iba a decir justificar, que no le justifique. Estaba pensando en la palabra más adecuada, pero sí, que no le justifique, etcétera. Una cosa es la comprensión. Yo soy una persona que puedo comprender todo. Claro, que es una personalidad marcada por las circunstancias vitales, por el ambiente, digamos. El hombre y su circunstancia, que dijo don Francisco Ortega y Gasset. El gran filósofo. Puede haber en este caso, hablando precisamente de esta etapa de la niñez, donde el niño es víctima de un abuso por parte de un adulto, que es una etapa de la maduración donde la sexualidad en sí misma no está configurada todavía. Sin embargo, hay una pérdida de control entre el placer y el dolor, de manera que se asocian, porque al niño, a mí me recuerda muchísimo cuando a los niños se les hace cosquillas, que normalmente no les gusta nada que se les haga cosquillas y se ríen. Es una mezcla, ¿no? ¿Eso? Sí, que se ríen con una risa un poquito nerviosa, un poco histérica. Eso hace que el niño, pues están jugando conmigo, pues yo debería divertirme, pero en realidad esto no me está gustando. Bueno, eso llevado a un extremo, lógicamente no voy a comparar el hacerle a un niño cosquillas con abusar de él sexualmente, pero claro el concepto, el niño no le gusta lo que está pasando, sin embargo se ve o siente que está especialmente atendido, y hay un punto en el que confunden el placer y el dolor, de manera que ellos para recibir placer infunden o producen dolor en otros. ¿Puede haber también algo de esto? Sí, un componente sádico.
Ajá, bien. Sí. Bueno, pues hemos pasado ya de la infancia, hemos entrado en la adolescencia. Incluso dentro de la infancia diría no es muy conocido, pero hay que decirlo para que se vaya conociendo más. La tríada psicopática. Tríada psicopática. Yo os la llamo así. La tríada, le llamo así, Cuéntenos. Psicopática sería el niño con enuresis, o sea, incontinencia de orina durante el sueño, lo cual quiere decir que tiene terrores nocturnos, tiene sueños muy, muy alterados. Es una constante también en la mayoría de los psicópatas y entre ellos los sexópatas. El sexópata es una variedad de psicópata, el que tiene una motivación sexual en su delito y en su trastorno de personalidad, vamos a llamarle más que enfermedad. Enuresis, en segundo lugar, maltrato animal. Se empieza en lo que llamamos la escalada delictiva. De niño empieza con delitos menores como sería el maltrato animal, un gato, un perro, una piedra, tal, matar pequeños insectos, etcétera, cruelmente, con que cierta si no crueldad. Es descubierto no pasa nada, digamos, ¿no? Es decir, no es lo mismo maltratar a un perro, que no se va a quejar, no va a denunciar, pero sí bravo. Un amigo, por ejemplo. Muy bien, correcto. No digo que esté bien hecho, ni mucho menos. No. Digo que el pobre animal que está indefenso. Sí, lo que te está diciendo el doctor es que estás en línea, estás en lo correcto, sí. Como siempre, según percibo. No, que va, me equivoco mucho, doctor, y tengo muchas dudas. Dudas, todos. La duda y la pregunta es la clave del aprendizaje. Pues cada día tengo más dudas. Y yo también. Bien. Entonces, el tercero de la tríada psicopática... Sí, terrores nocturnos tenemos, maltrato animal... Sí, el tercero sería, fíjese usted, versiones de lo que llamamos piromanía, quemar. ¿Por qué? Porque eso es una manifestación de control sobre algo que, realizado a gran escala, es algo no aceptado por la sociedad, evidentemente, es destructivo. O sea, disfrutas con el placer de controlar algo que destruye. Esto ya está indicando, evidentemente, 3 síntomas de la tríada son ya muy, muy, muy potentes indicadores. Por lo tanto, hay que prestar muchísima atención. Y esto es un factor de prevención de primer nivel. Entonces, y se da en la infancia. Claro, debe prestar atención entonces la familia, entiendo. Así es, claro. El entorno. Claro. El entorno, evidentemente. No hay que pasarlo por alto. No. Hay que intervenir ya psicoterapéuticamente con estas criaturas cuando ya expresan estos comportamientos, entre comillas, digámosles, la enuresis no porque es inconsciente, pero el maltrato animal y la piromanía perversos, entre comillas. Bien. Bueno, sabemos que usted, doctor Pedro Castillo, va a publicar un libro, que ya ha terminado ya, sobre el caso de Eva Blanco. Sí, Recuérdenos quién es Eva Blanco, lo que le sucedió, de dónde, en fin, dónde vivía. Sí, siempre buscando aprender de las lecciones de los errores del pasado. Voy a criticar los errores y celebrar los aciertos de 18 años y medio de investigación criminal de la Guardia Civil. Eva Blanco es raptada, violada y asesinada en abril 1997. El asesino llega a España detenido por la Guardia Civil 1 de octubre, es igual, tampoco, octubre 2015. 18 años y medio después. Este asesino ha matado a los padres de Eva Blanco, ha matado a las hermanas, ha matado a la familia. Y 18 años y medio de espera, una familia, a que se resuelva su caso, el caso de su hija de 16 años, es hoy en día, con los progresos de la ciencia criminológica, inaceptable. Es un fracaso, claro, del sistema. Total, un fracaso del sistema. Le he dicho antes, o sea, yo cuando pongo el dedo en la llaga, o sea, yo me encanta felicitar, ustedes lo notan aquí cuando les hago comentarios a ustedes mismos, sí. Pero por favor, yo quiero que la sociedad mejore, todos queremos lo mismo, quiero decir, y aquí hay que mejorar a nivel de investigación criminal, sin duda, por Dios. Sin duda, si se hubieran hecho bien las cosas, no más de 2 años, 1 año, menos. El asesino huyó del lugar cuando se dio la voz de alarma de que se iba a hacer un test masivo de ADN en el año 99-2000.
Pues recogido su declaración, usted tiene un récord muy alto de aciertos en cada una de las investigaciones junto a la policía que usted desarrolla, pero en un caso como el de Eva Blanco, ¿qué lecciones preventivas se deducirían de los estudios sobre violadores o asesinos de mujeres jóvenes? Sí, el libro que voy a publicar, que lo titulo 18 años, por no decir 18 años y medio, 18 años de investigación criminal de la Guardia Civil, el caso Eva Blanco, retrospectivamente yo analizo qué es lo que se ha hecho y entonces lo valoro, se ha hecho bien o se ha hecho mal para explicar por qué se ha demorado tanto. Pero es que hago estudios comparativos internacionales. Es decir, yo a la hora de plantearme... La Guardia Civil perdió muchísimo tiempo con la hipótesis del crimen pasional, pensando incluso en que la criatura con 16 años tenía un amante mucho mayor que ella, porque se había encontrado una huella que correspondía a un calzado tipo mocasín y que, bueno, esto en principio en aquella época, año 97, pues correspondía a una persona pues de una cierta edad, digamos, 20 y tantos, Doctor, 30 y tantos. Pero para que los despiertos entiendan cuál es su trabajo, ¿qué es lo que hace usted y Yo cómo ayuda a la Guardia Civil? Analizarlo y a partir de ahí publicarlo. En el caso concreto este que decíamos antes de Badajoz, yo he enviado a la delegada del Gobierno en Extremadura, al general jefe de zona de Extremadura de la Guardia Civil y al alcalde del pueblo, he enviado y a la UCO, a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, y a otros investigadores de Badajoz, de la capital, digamos, o sea, a todos los que intervienen como mandos en esta investigación, que ya cumple el día 5 de este mes 3 meses, y 3 meses, hablando de 18 años y medio, parece nada, pero es muy grave, muy grave, muy grave. Entonces, perdón, pero es que lo vivo, ¿me entiende? Por eso me dedico, porque lo vivo, me emociona. Entonces, yo les he enviado el informe, he dicho quién lo ha hecho, cuál ha sido el móvil, cómo lo ha hecho, y incluso un estudio topográfico basándome en la experiencia internacional. Es decir, no es que yo tenga un don de evidencia, seamos serios, yo soy un investigador científico, yo aplico el método científico de la investigación científica médica. Claro, no son deducciones. Bueno, es el método, se aplica el método como Sherlock Holmes, el método deductivo y el método también... Pero en base a pruebas, claro. Claro, yo tomo referentes, mire, codos, estudio, hay que estudiar. La Guardia Civil no tiene tiempo, la Guardia Civil está en calle. Claro. Vamos a ver, la violación y el asesinato de un niño siempre sobrecoge por supuestísimo a la familia, pero es que a todos los que nos enteramos de esto. ¿Ha estudiado algún caso en España, por ejemplo, doctor? ¿Y qué consejos preventivos, y esto es lo que más nos interesa, lógicamente, daría a los padres, a los cuidadores, a los que estamos cerca de niños, frente a los pederastas? Mire, Jeremy Vargas, he enviado a la madre y a la UCO, a la Unidad Central Operativa también, las razones por las cuales un sospechoso que hay por allí, que le llaman el Rubio, Juan el Rubio, en 2007, este hombre rapta, no dije más palabras, y oculta, digo, para no... me refiero a la madre, cuando le envié mi informe le suprimí algunas diapositivas, no le envié todas las diapositivas que remitía a la Guardia Civil. Yo decía que este hombre era, con un 100, no ya 99,9, 100% de certeza, el responsable del rapto y todo lo demás, y la desaparición del niño Jeremy Vargas. 2007. Este hombre, en 2012, 5 años después de lo que hizo al pobre Jeremy, que la familia está destrozada, o sea, la madre permanentemente, la tengo como amiga en el Facebook, permanentemente está poniendo fotos del niño, una mujer que ha tenido que rehacer su vida con una nueva pareja, en fin, un drama impresionante. Un drama, sí. Tremendo, una tragedia griega. Entonces, decía que en 2012, 5 años después, este hombre comete abusos sexuales y afortunadamente algo le impide terminar con la vida de la nueva víctima. Entonces es detenido por ese abuso sexual de 2012, 5 años después. Que nos podíamos haber ahorrado. Ahí está, bravo, este es el mensaje. Bien, pero insisto... Entonces la respuesta a Alejandra, los padres nunca, niños pequeños, tenía... No sé si eran 7 años. 7 años creo que tenía Jeremy. 7 años Jeremy Vargas. A las 2 del mediodía. Estos que van por la calle recogiendo. Chatarrero, que está todo el santo día merodeando y que es pederasta, que es un perverso sexual.
Yo siempre digo, a ver qué le parece, doctora, nosotros enseñamos a los niños a cruzar la calle porque la mera imagen mental de un niño atropellado, arrasado por un coche que pasa es terrible y no nos da, pese a la imagen de nuestro hijo masacrado por un coche, no nos previene el poder enseñar a nuestros hijos a cruzar la calle. Y sin embargo, qué pocas veces preparamos a nuestros hijos para darles 3 noticias importantísimas. Una, y ya la aprovecho y las digo ahí, una, nadie tiene derecho a tocarte los genitales, nadie tiene derecho a pedirte que le toques los genitales y si eso ocurre, nunca es un secreto. ¿Por qué no se lo decimos a los niños? Es que nos da apuro, nos da vergüenza, nos da no sé qué. Cuando el niño la sexualidad no la tiene identificada como un adulto, sin embargo, tiene que saber que su cuerpo es sagrado y que nadie se lo puede tocar fuera de, pues quizá la madre y con permiso siempre del propio niño. ¿Por qué no lo hacemos, doctor? Pues mire, sería un preventivo. Es que bueno. es el preventivo, es la respuesta a su pregunta. Pero incluso antes de que le toquen los genitales. O sea, adulto desconocido, no le des jamás la mano, no te vayas con él, grita. Ya. Aunque de esa manera estamos, bueno, de alguna manera culpabilizando a la víctima, ¿no? Y no. El responsable y a donde se debería ir para atajarlo del todo es a quien comete ese delito, ¿no? Sí, del agresor le puedo comentar algo después. Que un agresor, bueno, yo se lo digo ahora, mire, un agresor puede tener una cierta atenuante si ha intentado psiquiátrica, psicológicamente, someterse a un tratamiento por su desviación sexual, porque un pederasta es un perverso sexual. Entiendo que hay pocos, ¿no? Lamentablemente. Pero Carles, lo que estamos haciendo ahora ayuda. Efectivamente. Porque si les decimos, estoy de acuerdo. Si usted tiene esta necesidad, esta compulsión, busque ayuda profesional, formar también profesionales cualificados para ayudarles. Por su bien y por el de todos, claro. Bravo. Antes de que usted eche a perder su vida, la vida de los demás. Efectivamente. Muy importante. Otras víctimas de las que muy pocas veces se habla son las mujeres mayores, las ancianas. ¿Qué podemos decir de esto? ¿Cómo podemos ayudar a los oyentes que están, bueno, pues un poco en esa edad, en esa situación de vulnerabilidad? Porque una mujer mayor, bueno, las mujeres siempre somos mucho más vulnerables a los ataques sexuales que los hombres. Por supuesto, nos podemos defender menos o peor, pero las personas ancianas, ¿conoce usted algún caso relevante de violación y asesinato? Sí, en España, por no decir ya el estrangulador de Boston en Estados Unidos y tal, tenemos la versión española que voy a escribir un libro precisamente haciendo un mimetismo, un paralelismo entre Albert de Salvo, el estrangulador de Boston, la película aquella de Tony Curtis, etcétera, y José Antonio Rodríguez Vega, el estrangulador de ancianas de Santander. Hasta se parecen físicamente. O sea, es algo que me tiene muy cautivado por los paralelismos a nivel de personalidad. ¿Tienen rasgos en común? Muchísimos. Sí, hasta la profesión. Mire usted, las señoras ancianas que viven solas son bien parecidos, atractivos, agradables en el trato, muy educados, muy correctos. El agresor sexual no va diciendo que yo te como, que yo soy... No, al contrario, suelen ser inteligentes. Saben hacerlo para que la víctima confíe en ellos. El violador estrangulador de Castellón era un chico que trabajaba en una agencia de seguros y los fines de semana las chicas en la discoteca las que quería y sin embargo era un perverso que necesitaba subirlas al coche y estrangularlas. Son grandes seductores, entiendo. Sí, señor. Juegan con la seducción. La seducción. Efectivamente. Por lo tanto, señoras ancianas, si están solas, no abran tan fácilmente la puerta de su vivienda, que puede ser su tumba. Sí, fíjate, pese a que salen todas las películas y esto, ¿cuántas veces? Porque la no soledad, quiero ser melodramático, pero... La soledad es una enfermedad también muy triste y muy... Yo entiendo que si te aparece alguien que te gustaría que fuera tu hijo o tu yerno, pues bueno, pues qué bien, ¿no? Qué suerte tenemos. Bien, los trabajadores sexuales, usted lo ha dicho, doctor, tenemos que formar profesionales que se ocupen de esto y lo digo porque hay una atenuante entre nosotros los profesionales de si verdaderamente te resulta bueno, pues muy negativo trabajar con este tipo de personas porque la química funciona, que es que tú como persona, o sea, como terapeuta, pero también como ser humano, te cuesta aceptar que estas personas hayan hecho lo que han hecho. Entonces, bien, sin embargo, es necesario que haya trabajadores sexuales, como dice usted, para que puedan curarse estas personas, porque si no... Sí, por favor, sí, porque es que hay dos tipos, diferenciemos. Los que José Antonio Rodríguez Vega, en el juicio, se reía
cuando lo trasladaba a la policía, iba riéndose. Este hombre había sido antes violador, el violador de la moto. Por lo tanto, este es el típico agresor sexual, el asesino sexual irrecuperable. Sí, porque ha perdido totalmente cualquier capacidad. No hay nada que hacer, tenerlo empatía. recluido. En Estados Unidos no lo liberan. En fin, en esto es correcto, allí no lo liberan jamás. Claro. Ahí pueden haber revisiones pero son muy estrictos, súper estrictos. Es decir, no salen fácilmente a la calle. Uh-huh. Pero luego puede haber el que llore, el que lo lamente realmente, el que tenga todavía un mínimo atisbo. El que quiera ser tratado, ¿no? Correcto, el que quiera voluntariamente ser tratado. Que tenga un mínimo atisbo de sentimiento, Mire, hay alguno que cuando lo han detenido dice, ya era hora. Sí. Imagínese el alivio que siente. Qué triste eso, ¿eh? Sí, es que es una compulsión, Carlas. No lo pueden contener. Pero saben que están actuando mal. Entonces, doctor, entiendo también que no deberían ir a la cárcel. Mire, no, el lugar es otro, ¿no? Sí, pero no tenemos la estructura para hacerlo, porque lo que sí tienen que estar es recluidos. Sí, pero entiendo que... El psiquiátrico penitenciario. Efectivamente, ese es el lugar. Sí, pero mire, es que también estoy preparando otro sobre el celador de Olot, Joan Vila. ¿Pero como tiene tanto tiempo? No, es que aquí está mi esposa y es muy buena y me deja que yo, como un niño con los trenes y jugando. Ya veo, ya. El celador de Olot, que el pobre ha sido considerado, Joan Vila Dilmé, ha sido considerado un asesino sádico, uno de los tres más uno de los tres más prolíficos asesinos en serie españoles, y yo voy a demostrar que Joan Vila Dilmé es un enfermo psiquiátrico. Mire, la cárcel afortunadamente allá en Cataluña, en Girona, donde está en Figueres, mire, casi le hace el efecto de un psiquiátrico penitenciario, porque tiene su psicóloga, él tiene un trabajo ahí en la cárcel, se distrae, se ocupa, y lógicamente tienen que tener ese primer periodo de internamiento, llámele como se le llame a ese lugar del internamiento, en el que estén alejados de la sociedad hasta que no, los que son reversibles, hasta que no se curen de esas pulsiones que tienen. Este hombre sufría una tremenda dependencia del aprecio que se llama síndrome de Munchausen, que yo todo esto lo tengo ya bastante avanzado. Sí, hemos hablado de él aquí. Se nos va el tiempo, estaríamos con el doctor Castillo. Bueno, esta es la segunda vez, claro, le volveremos a invitar, que haya una tercera, y una cuarta y una quinta. Gracias. Doctor, muchísimas gracias. A vosotros, gracias. Y buena nit. Buena nit. Y hasta otra. Alejandra, hasta la semana que viene. Pues ya mismo. Adiós.